Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio del Centro Académico de Relaciones Internacionales, Espacio Global, titulado América Latina a la hora del cambio político, retos y desafíos nacionales e internacionales. Antes de comenzar, nuestro director ejecutivo, el doctor Juan Roberto Reyes Solís, nos brindará una claridad. Muchas gracias, Santiago, y muy buenas tardes a todos los amigos que nos ven aquí en las redes sociales. Soy el doctor Juan Roberto Reyes y pues en especial darles la bienvenida y también las gracias por estarnos viendo aquí y desde luego comentar sobre el contexto de la temática de esta tarde. Hoy, 29 de junio, ya casi al cierre de pues este sexto mes del año 2026. Tema que nos compete, las dinámicas de cambio político en América Latina, un tema que seguramente a lo largo de este año va a generar distintas reacciones, interpretaciones, análisis, en fin, desde luego debates, tantas cuestiones que vienen a la par de las circunstancias de los cambios que están dando en los gobiernos de la región. Algunos colegas interpretan, bueno, pues el cambio hacia la derecha en caso de los digamos, planteamientos y preferencias de los electores en nuestros países, está reconfigurando un mapa. ¿Hacia dónde nos va a llevar este esquema, esta circunstancia, esta situación? Hacia el año 2027, 2028 y de ahí a 2030, seguramente el panorama de la región cambiará. Algunas de las cuestiones que se abocan dentro de este tipo de discusiones es el hecho de que se argumenta 4 años de gobierno, 6 años de gobierno, ¿serán suficientes para satisfacer las expectativas de los electores? Pues muy bien, América Latina se encuentra una vez más en el péndulo de la izquierda a la derecha o viceversa, un esquema que tiene años en desarrollo y es justo lo que trataremos esta tarde. Agradecemos entonces su asistencia dentro de esta actividad que estamos desarrollando y estaremos al tanto. Voy a regresar, claro, la palabra a nuestro anfitrión Santiago González, para que continuemos con el programa. Adelante, Santiago, por favor. Muchas gracias, doctor Juan Roberto, por esta breve introducción. Y justo hoy vamos a analizar algunos de los casos más relevantes de la región, entre ellos Argentina, Colombia, Perú, El Salvador y por supuesto a Venezuela, quien extendemos nuestra solidaridad por los recientes sucesos ocurridos en la región. Más que hablar únicamente de un cambio de gobierno, buscamos entender qué hay detrás de estos giros políticos, si hablamos de crisis de representación, seguridad, economía, polarización, liderazgo, democracia. Claro, los conceptos son muchos y por supuesto la influencia internacional, particularmente de Estados Unidos. Para tener esta conversación nos acompañan distintas personas que a lo largo de nuestro espacio han colaborado con nosotros. Les damos la bienvenida a Nicolás Peña Bravo, damos la bienvenida a Isis Mayuel Estrada, a Daniela Gómez Rojas, por supuesto al doctor Juan Roberto Reyes Solís y claramente saludar a César Poblano, quien nos está apoyando desde el control. Muchas gracias a todos por sumarse a este espacio. La intención es que este sea un diálogo abierto, crítico y dinámico. América Latina no solo está viviendo un cambio político, sino muchos cambios simultáneos a la vez. Y justo ahí está lo interesante, entender si la región se mueve por ideología, por hartazgo o por la búsqueda urgente de resultados. Con esto damos inicio al conversatorio. Si les parece, podemos comenzar con la noticia que hoy está marcando la agenda política en Latinoamérica. Después de varias semanas de incertidumbre, el conteo oficial confirma la victoria de Keiko Fujimori en el Perú, con el 50.135% de los votos frente al 49.86% de Roberto Sánchez. El Fujimorismo regresa al poder 25 años después de la caída de Alberto Fujimori, aunque lo hacen una victoria extremadamente ajustada. Aquí lanzo la primera pregunta inicial. ¿Cómo debemos interpretar esta elección? ¿Estamos simplemente viendo una alternancia democrática en Perú o forma parte de un fenómeno regional más amplio donde la ciudadanía está girando hacia la derecha? Ahora sí que quien desea alzar la palabra, así podemos llevar el conversatorio.
Claro, si me lo permiten para iniciar, una pregunta muy interesante, estimado Santiago, y tomando como punta de lanza el caso de Perú, Keiko Fujimori, como se ha indicado, fíjense que a mí me tocó en lo personal estar dentro de la época que correspondió a Alberto Fujimori. Y lo que correspondió a otra época, pero claro, los esquemas eran completamente distintos en América Latina sobre si un gobierno era de derecha, conservador, liberal, en fin, todo ello. Lo que hay que ver, digamos, en el caso de Perú y lo que marcas, que yo creo que es uno de los distintivos que también es compatible con los resultados de elecciones en Colombia y en otros países, estamos viendo elecciones sumamente cerradas entre los electores, porcentajes que marcan la diferencia de 1%, medio punto o cuestiones que a lo mejor 250,000 votos están concentrados en este porcentaje de medio punto, un punto, etcétera, situaciones que son bien complicadas. ¿Qué hay detrás de todo esto? Estamos viendo panoramas de elecciones sumamente cerradas, disputadísimas, y claro, desde luego que con los personajes o las personalidades, más bien vamos así a plantearlo, que están compitiendo por la presidencia, por el liderazgo político de las naciones de la región, ahora sí que asoman sobre distintos puntos los clichés que los han, vamos a decir, pues ahora sí que estigmatizado, ¿no? Si es conservador, de derecha, liberal, etcétera. Este caso de Perú, que es bien interesante entre todos los que hay que observar en esta corriente que está dando, pues hace ver, ¿no? Un poquito viendo los antecedentes sobre Alberto Fujimori, su época, lo que trajo consigo ver, pues en esta nación sudamericana, en Perú, el contexto de lo que representaron a ciertos errores, siempre fue objeto de discusión. Sin embargo, pues ahora sí, sin tener que apelar a la crítica sobre si la situación fue muy severa, favorable, desfavorable para la mayoría de la población. Hoy vemos, pues sí, esta elección que marca que Keiko Fujimori pues se va a la ventaja y claro, pues una dinámica donde estaríamos viendo los Fujimori están de regreso allá en Lima precisamente y es uno de los puntos que enarbolan esta bandera del giro, el cambio político, ¿no? La política pendular se vuelve a América Latina, digamos, pintando de un panorama de estas características, mucho por verse aún, pues claro, América Latina tiene en lo general retos, desafíos, cuestiones que son complicadísimas y en los siguientes comentarios continuaremos dilucidando. Pero la idea parte del comentario sobre la elección en Perú y claro, cedemos la palabra a nuestros colegas para que pues compartan también sus reflexiones. Bueno, si gustan, sigo yo. Particularmente, yo creo que aquí hay que partirlo en dos lados. El primero, el que tiene que ver con la esencia general de lo que es la democracia, ¿no? Vemos cómo es que donde precisamente esta división que hay de apenas un punto porcentual, medio punto porcentual, nos habla de que hay una sociedad dividida, ¿no? Que en términos democráticos nos habla de que el péndulo, como lo mencionábamos al principio, se está equilibrando, ¿no? Pero eso a su vez genera un gran reto tanto para la sociedad como para los presidentes o líderes que están al mando de estos países, porque eso quiere decir que tiene a una mitad a su favor, pero a la otra en su contra o no tan a favor de ellos. Entonces es aquí donde entra un reto muy importante porque es eh, mantener la confianza que le dio la mitad de la población, pero también ganarse la confianza y la credibilidad de la otra parte. Aquí en el caso de Perú es un caso muy chistoso en la región porque prácticamente se están aventando, y perdón que use este término, pero se están aventando un presidente por año. O sea, han tenido alrededor de 10 presidentes en los últimos años y el promedio es que nos da un presidente por año. Esto nos lleva a hacernos una pregunta que aquí se la dejo a mis colegas, es ¿qué pasa en Perú, no? ¿Por qué no puede un presidente, ya sea de izquierda o de derecha, llegar a su mandato? Ya sea por cuestiones de corrupción, por cuestiones de desvío de recursos, por cuestiones de presión social, pero no vemos una estabilidad en Perú como sí puede haber en países como Colombia, México, Argentina, que a pesar de haber una división, siga habiendo un cumplimiento de estos periodos presidenciales que se les marca en la Constitución a cada uno de los presidentes. Y otro fenómeno que yo veo mucho es el caso del populismo, que aquí algo que siempre me gusta remarcar tanto para las izquierdas como para las derechas es que el populismo es tanto para uno como para el otro. Y vemos cómo este fenómeno del populismo se está presentando en ambas vertientes y cómo es que
cada ideología y cada mandatario o cada candidato agarra un eslabón o un punto en particular, que es de ahí de donde parte una campaña y de donde parte querer llegar a ganar las elecciones. Y bueno, con esto quiero cederle la palabra a Isis, que creo que es la que acaba de levantar la mano. Muchas gracias, Nico. Gracias, Santi. Pues me encanta que podamos empezar con este país porque creo que a veces nosotros como internacionalistas o como seguidores, viendo todas estas noticias, nos estamos preguntando si realmente América Latina está girando a la derecha o si un país es de derecha o un país es de izquierda, ¿no? Entonces creo que estos resultados que se tuvieron en Perú últimamente, pues han reflejado que la sociedad está de verdad y profundamente dividida. Ya lo mencionaron hace unos minutos, pero bueno, la realidad es que la diferencia por la que están ganando es, ¿no? Mínimo. Tenemos a Keiko ganando con alrededor del 50,1% contra el 49,9%, o sea, a nada. Entonces, esto nos hace ver que la división está muy marcada, ¿no? Entonces, bueno, el regreso de este personaje, la realidad es que sí representa simbólicamente el retorno de una fuerza política que está siendo asociada al orden, a la seguridad y a la estabilidad económica que está antes, ¿no? Pero también un pasado muy controversial en materia institucional. Vemos muchísimos cambios. Y bueno, aquí el reto será gobernar un país donde la mitad del electorado quiere una alternativa completamente distinta y la otra sí está a favor de cómo se está llevando todo esto, ¿no? Entonces creo que viendo internacionalmente y viendo cómo se mueve el sistema internacional, nos hemos dado cuenta que Perú históricamente ha tenido una de las mayores crisis de gobernabilidad en el país en menos de una década, ¿no? Ya lo mencionaba mi compañero, y bueno, ¿por qué están cambiando constantemente, ¿no? Digo, la mayoría de los países y vemos escenarios de América Latina en la que ajá, regresa a la derecha y se mantienen pues cierto periodo a gobernar, pero aquí en Perú vemos algo muy constante. Entonces, creo que este caso nos demuestra que el nuevo mapa político de América Latina pues no se trata simplemente de un avance hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Se trata pues de esta sociedad cansada de cómo es que gobierna cada partido y cada ideología que va regresando al poder. Y con eso concluyo mi participación. Muchas gracias. Y bueno, pues para cerrar como un poquito este comentario y pues hablar como del Perú en sí como un referente a nivel regional, que era lo que preguntaba Santiago, es cómo, digamos, desde esta perspectiva de crisis institucional se puede evidenciar el sentir social, ¿no? Porque es que una cosa es establecer un pensamiento político, si bien ya sea de centro, de izquierda o derecha, hace entrever este malestar social que existe no solo en Perú, sino en otras pues sociedades que estamos viendo actualmente en América Latina. Y esto, digamos que implica también como un análisis histórico de cada uno de los países muy detallado, porque, pues digamos, obviamente el pasado de Fujimori fue algo que marcó socialmente pues al Perú, pero que actualmente con la reelección, bueno, no la reelección, perdón, la sucesión de su hija deja entrever cómo existen estas divisiones sociales tan marcadas por lo mismo tanto, ¿no? Porque, o sea, como que la gente en sí empieza a analizar mucho más la política y mucho más las decisiones que toma frente a la política. Si bien antes existían estas dualidades, ¿no? Y se constituía la política como un ciclo en el cual venían izquierdas, derechas en diversos países de América Latina. En Perú es un caso muy puntual en el cual también se debe analizar el sentir social y cómo cada una de las dos esferas está representando ese malestar, ¿no? Entonces creo que es un punto también clave, no solo para analizarlo como en sí en el Perú, sino para verlo desde otras perspectivas en América Latina, en otros países que también están como liderando estos espectros, porque como pues ambos, todos estamos viendo aquí, digamos que estos
diferencias de porcentaje son muy mínimas y muy sesgadas, o sea que es muy coyuntural ver en estas épocas, pero que esto también nos enseña mucho de que es un peligro también tener estas diferencias tan marcadas en la región y ver cómo se pueden entrelazar unas a otras, ¿no? Entonces creo que es un punto también clave, interesante ver a nivel social e histórico lo que ha pasado en estos países y sobre todo en los países que están como tornando a la derecha nuevamente para conocer un poquito también como estas brechas sociales que han existido en estos países y que quizás, si bien se entreven a lo largo de los años, posiblemente la sociedad actualmente está un poco más despierta en esos aspectos. Entonces creo que es interesante también como profundizar ese sentir social sobre estos aspectos. Muchas gracias, Daniela, por esa interesante perspectiva. Sin duda, y justo como comentaba al inicio en la introducción, no solamente hablamos de un cambio de gobierno, como se puede ver desde la teoría realista, de que cambiamos de un gobierno de color rojo a uno azul. Estamos viendo también una interdependencia compleja, ya que la mitad del electorado no está con la opción que hoy ganó. Y justamente la pregunta que hay lanza Nico de cómo se puede generar gobernabilidad frente a un escenario dividido tan cerrado como el que ocurrió en México en los cambios de la región. Así también lo que acabamos de analizar el Perú deja una reflexión muy interesante, más allá del fujimorismo y justamente el peso histórico que tiene este nombre para tratar de dar cierto orden institucional, nos deja una lección que refleja cómo la ciudadanía está cansada de la inestabilidad institucional y termina apostando por proyectos que buscan recuperar ese orden, incluso dentro de la misma división. Y ese fenómeno no es exclusivo de Perú. Si cambiamos de escenario y miramos hacia el sur del continente, encontramos un caso distinto, pero con una lógica que se parece. En Argentina, el principal problema no era la gobernabilidad en sí, sino la crisis económica que se vivía. Inflación descontrolada, pérdida del poder adquisitivo, pobreza creciente y una enorme frustración con la política tradicional. En ese contexto emerge Javier Milei, que le gana a Sergio Massa, un candidato, y este rompe completamente con el sistema político argentino y llega con propuestas inéditas, reducir el Estado, liberalizar la economía, cuestionar buena parte del consenso político durante décadas. La pregunta entonces ya no es ¿por qué ganó Milei?, sino qué nos dice su victoria sobre el momento político que, como en el Perú fue la inestabilidad, aquí son las crisis económicas. ¿Cómo debemos interpretar el triunfo de Javier Milei? Sí, fíjate que tomando la palabra de nueva cuenta y pues iniciando así sobre este caso también que es controversial o llamativo por lo que representa el giro a la preferencia de Milei, específicamente viene, digamos, en la opinión personal el detalle del regreso a las fórmulas, pero del neoliberalismo clásico. En este contexto, problemas en los cuales Argentina está metida desde el siglo XX en cuestiones de inestabilidad macroeconómica, en algunas ocasiones crecimiento magro del Producto Interno Bruto, expansión de la pobreza, igualmente otros fenómenos asociados a la dinámica económica, pero sobre todo el detalle de que Argentina, habiendo experimentado previamente la dolarización de su economía y fracasado y también visto enormes problemas que han llevado a tratar con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional para tratar de generar una solución, las fórmulas fondo monetaristas y algunas otras del calibre, claro, de lo que ahora retoma Milei, pues han sido objeto de controversia y cuando algunos gobiernos, enarbolando la bandera del rescate, han tratado de estabilizar a la economía, los resultados han sido bien, pero bien difíciles. Es decir, no se puede estabilizar una economía cuando se encuentran los principales indicadores macroeconómicos en una, vamos a decir, condición inestable y también el manejo de los estándares y las expectativas de exportación, la pertenencia a acuerdos regionales
regionales como el Mercosur, en fin, tantas cuestiones hacen ver de Argentina que finalmente cae en una trampa muy especial. A inicios del siglo XXI, lo mismo con el contexto de experimentar sobre programas de gobierno que por la problemática de los gobiernos, las arcas nacionales en situación crítica, fuga de capitales, igualmente problemas de paridad con relación al dólar, hacen ver que los gobiernos han experimentado de manera sucesiva una serie de complicaciones pues muy severas. ¿Qué es lo que pasa cuando llega el gobierno de Milei? Bueno, pues enarbolando una bandera un tanto rara, que es esto que le denominan libertario, cuando más bien es conservador en el sentido del establecimiento de planes de una orientación de la época del Fondo Monetario, estas fórmulas neoliberales de achicar al Estado y asignar al sector privado los estándares del buen manejo de la economía, son los puntos que ahora tienen en Argentina, por lo menos en cifras de carácter macroeconómico en una condición de estabilidad supuesta, ¿no? Es el cliché que hay para calificar estas, vamos a decir, dinámicas de indicadores que se pueden calificar de estables hasta cierto punto. Sin embargo, los logros en los estándares sociales, la visión de la forma de observar, pues, el desempeño, pues, socioeconómico es sumamente complejo y más en esta época cuando Argentina experimenta una inflación que no termina, ajá, de verse en el bolsillo de los ciudadanos en las distintas provincias del país. Y bueno, pues complicadísimo. Argentina tiene este otro reto. El país igualmente decidió hacer un giro hacia esta orientación, igualmente lo mantiene en una situación bien polarizada, como es el caso de Perú, y los otros casos, la gobernabilidad está, pues ahora sí que a juicio. Veremos qué es lo que hay con ello. Argentina obviamente tiene más elementos para su planteamiento, pero la parte económica es, digamos, la divisa de cambio para prever una posible continuidad, cuestión que se antoja muy compleja también por la perdurabilidad de los regímenes en ese país. Bien, aquí mi comentario para que los colegas igualmente agreguen su visión. Y si Solani quieren pasar ustedes primero, o me sigo. Si quieres, dale y vamos con ese orden. Si quieres, así nos seguimos. Sí, ok. Eh, pues creo que el caso de Argentina y en general de la región, y que a lo mejor ya lo tocamos más adelante, yo le pondría dos nombres y apellidos. El primero se llama Donald Trump y el segundo se llama Nayib Bukele. Donald Trump, ¿en qué sentido lo voy a poner? En el sentido de generar una campaña, una ideología, un eslogan. Así como con Donald Trump vimos el MAGA, Make America Great Again, con Milei, ¿cuál era? Viva la libertad, carajo, ¿no? Era su lema, ¿no? Nayib Bukele, ¿en qué sentido lo podemos ver? En el de seguridad. Ya lo vimos con Fujimori, ya lo veremos en un momento cuando toquemos el tema de Colombia. En Argentina no hay tantos índices de inseguridad, pero ¿cuáles dirían en el meme? ¿Cuál es la vieja confiable ahora? El método Bukele, ¿no? Hacer megacárceles para tantos miles, millones de delincuentes, una ley totalmente pragmática. Ya se podrá entrar en otros temas de si hay violación a los derechos humanos o no, pero es esa, ¿no? O sea, generar cárceles, cero impunidad, cero tolerancia, ¿no? En el caso de Argentina, ¿cuál vería cómo es este caso entre la relación Milei-Donald Trump? China. Para Donald Trump, China es su mayor enemigo comercial y económico, y para Argentina también Milei, desde su campaña presidencial y ahora con la legislativa, fue el caso de China, ¿no? Tratar de deslindar a China de Argentina y considerar que Argentina es uno de los países más importantes en términos de recursos estratégicos como lo es el litio, ¿no? El triángulo de litio, que ahí está Chile, Bolivia, Argentina. Entonces, antes de que llegara Trump, China hizo una gran inversión en Argentina para poder establecer empresas transnacionales, empresas chinas que puedan explotar y reproducir y exportar el litio. ¿Qué pasa? Llega Donald Trump y así como lo hemos visto aquí en México, empieza una cierta presión sobre las políticas que había a favor de China para poder sacar a China del mercado argentino y obviamente Milei de ahí se agarra. Y finalmente la otra parte que yo veo en el caso de Argentina y que vuelvo a poner la relación Trump-Milei, es esta gran cercanía, ¿no? De que si Trump hoy se pinta el pelo de naranja, bueno, ya lo tiene naranja, si hoy Trump se pinta el pelo de azul,
ahí va a ir Milei a pintarse el pelo de azul, ¿no? O sea, van de la mano en cuestión de lo que hacen Milei y Trump. El Fondo Monetario Internacional, ya lo comentaba el doctor, el Banco Mundial, también esta parte de cómo Trump acusa de todo a Biden, de todo lo malo o bueno que hizo Biden en el gobierno anterior. ¿Qué hace Milei? Se agarra de Cristina, Cristina Fernández para querer acusarla de todo, ¿no? En el caso de Trump, pues no es como que ya haya metido a Biden a la cárcel, pero en el caso de Argentina, pues sí vemos cómo es que esta Cristina Fernández está en prisión domiciliaria, que es un reflejo o un estandarte, pues como para para poder sacar cualquier tema de corrupción o cualquier tema que esté afectando a Argentina, poder acusar al kirchnerismo de que pues es el mal que le ha hecho a Argentina. Y hasta aquí mi comentario. Listo, muchísimas gracias. Yo también veo un antes y un después. La realidad es que el sistema internacional cambia constantemente, la geopolítica cambia constantemente y pues bueno, em, veo o vemos a esta Barbara Loyer, ¿no? En su libro de geopolítica en el que dice que la geopolítica prácticamente funciona como un caleidoscopio, ¿no? Entonces, cuando una pieza se mueve, todas alrededor se empiezan a mover. Entonces, creo que Argentina fue eso, ¿no? Una reacción contra el sistema internacional porque está representando esta reacción ciudadana frente a los desgastes de los modelos tradicionales que anteriormente había, ¿no? Vemos ya lo comentaba Dani, el sentir social que tiene que tienen todas las personas contra los modelos tradicionales, el que pueda haber más seguridad, el poder empezar a luchar por todo esto, ¿no? Entonces creo que el caso de Argentina en particular, dejando a un lado la relación que tiene con Estados Unidos, porque sí creo que es algo que se tiene que analizar a fondo y lo vemos todos, ¿no? Con esto de las redes sociales y de la forma de comunicar que tienen todos estos espacios, nos pueden dar a conocer todo lo que está pasando, pero sí creo que está y que haya representado una de las transformaciones políticas más significativas para nuestro continente, ¿no? La llegada de Javier Milei al poder, pues no se va a entender únicamente como un giro hacia la derecha o hacia la izquierda, aunque que realmente nosotros o algunos analistas lo puedan ver así, ¿no? Yo creo más que es como este descontento de la población, de la gente sobre una crisis económica que había sido prolongada y una pérdida de confianza en estos partidos tradicionales, ¿no? Entonces sí vemos un cambio bastante drástico y también, bueno, el fenómeno de Javier Milei plantea pues grandes desafíos, ¿no? Transformar una propuesta de ruptura que se había visto y que se había implementado una capacidad real de poder gobernar, ¿no? De poder generar crecimiento económico y pues mantener esta estabilidad social dentro del sistema democrático que se está viviendo en, pues, en el país. Y yo con esto concluyo mi participación. Y bueno, pues digamos que a raíz de los comentarios también de mis colegas, me gustaría también añadir un punto y profundizar un poquito más en lo que mencionaba Nico sobre esa influencia e injerencia de Estados Unidos, ¿no? Porque no es cualquier cosa. Si bien el mandatario ha expresado abiertamente su apoyo a estos gobiernos de derecha, y que, digamos, en el caso de Argentina, su manipulación, porque realmente es eso, es a nivel económico. Entonces, digamos que aquí juega un papel muy importante en el uso del discurso, en primer lugar, pero también en segundo lugar, el uso del miedo en la población. ¿A qué le tiene más miedo la población argentina? En ese momento le tenía miedo, ¿no? Claro, al agravamiento económico. Y en su momento, pues Milei accedió y solicitó ayuda a Estados Unidos para esta como auxilio y respiro económico, que pues obviamente Estados Unidos no se negó, ¿no? Porque tenía sus intereses muy claros. A raíz de esto, digamos que después del triunfo de Milei, Estados Unidos lo tenía claro y decía que él ganaría mucho más con estas elecciones que el propio Argentina. Y ahorita lo estamos viendo, o sea, si bien su auxilio económico duró un tiempo, Argentina ahorita presenta índices de pobreza
bastante elevados y una deuda externa bastante elevada también, desempleo. Entonces, creo que también, digamos que esto es un punto clave de ver y es cómo estos discursos empiezan a tornarse hacia uno de los, como hacia uno de sus mayores seguidores, que es Donald Trump, ¿no? Y buscar de alguna manera el punto de quiebre para que la sociedad se sienta arrinconada a tomar, si bien entre comillas, yo diría la mejor decisión, ¿no? Pero pues en su momento se ve que es una buena decisión para todos, pero con el tiempo resulta ser otra cosa totalmente diferente, que es lo que siempre nos ha mostrado Estados Unidos. Entonces, me gustaba ejemplificar un poquito eso porque creo que si bien hay que hacer un análisis individual de cada uno de los países, sus situaciones, su historia, su sentir social, etcétera, creo que hay una influencia más allá de esto, ¿sí? Y no la podemos ignorar en este ámbito que es las relaciones internacionales, porque cada uno de los países nos está presentando, como bien le dice la palabra, un precedente para nuestros futuros. Y creo que, bueno, ahorita que vamos a tocar el tema de Colombia, es muy interesante ver, ¿no? Cómo está este avance de la derecha, pero también cómo está siendo influenciada, ¿no? Que es algo que es muy interesante de analizar y pues profundizar en estos escenarios que tenemos hoy en día. Ahí, Santiago, antes perdón que te interrumpa, nada más para complementar lo que decía Dani, tiene mucha razón porque recordemos que Donald Trump, ahora en las pasadas elecciones legislativas, hizo campaña por el partido de Milei porque ¿qué dijo? Si no votan por mí, les retiro el apoyo, ¿no? Y precisamente como mencionaba Daniela, pues yo creo que donde más le duele a la gente en general en la sociedad a nivel mundial es su bolsillo. Y si el presidente de Estados Unidos, que es el país que históricamente ha dominado la región o que históricamente ha, ha precedido en la región, si te dicen que te van a retirar el apoyo, y más cuando vienes de crisis económicas, cuando vienes de grandes inflaciones, pues obviamente eso es, hay que decirlo, ¿no? Es una injerencia, ¿no? Nos guste o no, es una injerencia el que venga alguien y te diga, te voy a quitar el apoyo por X o por Y. Isis, Gracias. Quiero comentar algo respecto a lo que acaba de mencionar Nico. Esa es la realidad y creo que no solamente pasa o sea, con los gobiernos, creo que en la sociedad pasa lo mismo. El que puedan tener esta influencia, el poder económico pues en las personas, en los gobernantes, hacia alguien menor a ese país o a ese gobernante. em, o incluso a ese partido político, lo podemos ver mucho más fuerte, ¿no? Vemos estas amenazas que tienen, les dio no solamente de gobernante a gobernante o de país a país, sino de gobernante con la sociedad, y creo que es algo que vemos mucho en América Latina y que creo que sí es muy importante que nosotros analicemos, ¿no? No solamente pasa internamente, sino también lo vemos en el sistema internacional, y pues bueno, la influencia también que ha tenido Donald Trump con la propaganda que utilizó en el 2024 para poder llegar al poder, ¿no? Para poder regresar, y también la narrativa que usaban hace un rato, me parece que Nico era el que comentaba, ¿no? O si no, una disculpa, pero el que Trump a cada rato decía lo que no había hecho correctamente Biden, ¿no? Entonces creo que también la narrativa que ahorita se está usando influye demasiado en las decisiones que se están tomando y que se van a tomar pues a partir de todo esto. Muchas gracias. muchas gracias, Isis. Y para complementar el punto que dijo Nico de que a lo que la gente más le pesa, una de las cosas más inmediatas son sus bolsillos. Y justamente Argentina en ese sentido, y también retomando la idea que dijo Daniela, sí deja una pregunta que es incómoda, pero a la vez necesaria. ¿Cómo podemos evaluar un gobierno cuando empieza a corregir una crisis estructural como es la macroeconómica en Argentina, pero lo hace con costos sociales muy altos? Milei llegó, por ejemplo, al gobierno con una inflación del 211% por allá del 2023, la cifra más alta de hiperinflación desde los 90. Para 2024 esta inflación baja a 117 y en mayo de 2025 la inflación mensual cae 1.5%. Es decir, en términos macroeconómicos sí vemos una corrección evidente, pero esa corrección también viene cargada de un costo social.
La pobreza, que estaba en un 41.7% en el segundo semestre de 2023, pasa a 52.9%, es decir, más de la mitad del país, al primer semestre de 2024. Justamente aquí nos viene una idea de que si bien hay correcciones macroeconómicas que se deben de hacer, cuando no hay política social, una política social sostenible, no hay inversión, no hay un salario que aguante, y cuando no hay un Estado que funcione, se caen las cosas para abajo. Para mí justamente es cómo podemos construir, pero si a la vez tampoco romper el tejido social que va encaminado y que es lo que le permite a la gente subsistir frente a las crisis. Y justamente esto conecta con un problema más amplio de América Latina. Ya vi que estamos mencionando distintos países. Vamos a comenzar, por ejemplo, con el que nos menciona Nico, que es El Salvador. Muchas veces, por ejemplo, vemos que los proyectos de izquierda generan expectativas muy fuertes de transformación social. Pero esos resultados requieren tiempo, consenso, capacidad institucional, mayorías legislativas, que muchas veces en ese momento no se tiene, porque van sorteando una crisis. Y ahí es cuando vemos el voto de castigo. Y El Salvador ve esa lógica de resultados inmediatos muy presente, porque Argentina nos obliga a discutir el tema económico y El Salvador nos obliga a discutir el precio democrático de recuperar la seguridad. Nayib Bukele ha construido uno de los liderazgos más populares en América Latina a partir de una promesa concreta: devolverle la seguridad a una sociedad que durante años vivió sometida a las pandillas. ¿Cómo analizamos el caso salvadoreño? Buena pregunta también, Santi, y también con mis colegas adelantando, perdón, la parte de la respuesta. Fíjate que yo observo lo siguiente: El Salvador, una de las naciones, digamos, con grandes problemas estructurales a lo largo del tiempo aquí en la región de Centroamérica, pues se le da a conocer por numerosas razones, pero uno de ellos es la inseguridad, particularmente y con el tiempo de ver fórmulas económicas fallidas y población con un hartazgo de ver magros resultados o no lograr las expectativas, finalmente dentro de un problema sociocultural y más que sociocultural, bueno, social, el contexto de la delincuencia, la emergencia de las pandillas y todo lo que tiene que ver un contexto de desarrollo de décadas atrás para que estos grupos se hayan controlado incluso con una capacidad geopolítica impresionante. Las pandillas azotan El Salvador, Nicaragua, Honduras, etcétera, desde mucho tiempo atrás, pero es un fenómeno, claro, de características muy peculiares en la región que también existe en otras partes del mundo. La propuesta de Bukele finalmente es abanderando una, yo creo que de las líneas más sólidas de la campaña presidencial y en su momento abanderar esta idea de, pues vamos a meter mano dura contra la delincuencia, las pandillas, y claro, con eso se va a esta idea de la construcción de una megaprisión, que es el planteamiento de lo que estaría haciendo parte de los éxitos que tiene Bukele dentro de la pues presidencia precisamente, y que de repente con la captura de numerosos pues pandilleros y uno que otro, vamos a decir, pues persona que a lo mejor no tiene nada que ver y que está dentro de las cárceles, es visto esto como un éxito jurídico, social y además que devuelve la tranquilidad a la sociedad salvadoreña, un poquito entre comillas, pero además el hecho de que ahora prolonga su mandato por un nuevo periodo en donde pues esto sigue como uno de los aspectos que vamos a decir son los favoritos para imponer o implementar una solución a políticas públicas fallidas y que no pueden ser, digamos, establecidas para que duren a, que será 4 años, 5, para dar resultados de manera efectiva. Yo creo que aquí el planteamiento de tener una mano extrema marca que para, voy a decirlo así, una especie de disfuncionalidad de los regímenes democráticos en la región, de repente la emergencia de un liderazgo de estas características pone como elemento atractivo, sí, que esta parte de las prisiones de máxima seguridad sean uno de los elementos que pues proyecten garantías de seguridad para la población que pues en alguna forma está harta de todos estos asuntos, y bueno, ahí encuentran un punto, ¿no? De seguridad. Sin embargo, el resto de los asuntos, la economía, la sociedad, la cultura, son cosas que todavía no asoman porque pues claro, esta es la parte principal, es digamos la pantalla con la cual se observa El Salvador. Ahora sí que para que esto continúe en el tiempo,
tendría que garantizarse pues una participación de Bukele en nuevos mandatos en el futuro y con ello pues ver qué va a pasar con esta situación. Pero por el momento, esta parte de la política asumida de control a las pandillas es la joya de la corona de los últimos regímenes políticos en El Salvador. Hasta aquí mi comentario. Complementando lo que decía el doctor, bueno, antes, y más bien a lo que tú decías, Santiago, que creo que es una pregunta, un comentario con el que pudimos haber empezado, es que uno de los principales problemas que tiene en general América Latina como región es que cada país, o en general la región, tienen un proyecto de gobierno y no un proyecto de nación. ¿A qué voy con esto? Si volteamos a ver a Europa, puede llegar un gobierno de izquierda, de derecha, ultra, central, lo que sea, pero a final de cuentas su proyecto de nación es el mismo. Unión Europea, OTAN, Rusia a lo mejor como uno de los principales enemigos, energías verdes, ¿no? Les bajan un poco, ya sea de izquierda o de derecha, centro, le bajan un poco a estas posturas, estas políticas de lo que comenté. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Pueden llegar los demócratas, pueden llegar los republicanos, pero ¿cuál es su proyecto de nación? Poner a Estados Unidos como el país más poderoso del mundo, política, militar y económicamente, generar guerras ya sea en América Latina, en Medio Oriente, con Afganistán, con Irak, con Irán, con quien sea. Ahorita, por ejemplo, Trump, pues es Irán y un poco los bueno, no un poco, en gran medida con el narcotráfico en México, que con Biden fue más que nada con Afganistán, ¿no? Entonces, si lo vemos en este sentido, es que estos países, o bueno, Estados Unidos como país y la región europea, tienen ese proyecto de nación, ¿no? En cambio, en América Latina vemos que hay un proyecto de gobierno. Viene un partido o un gobierno de izquierda y diría el clásico, barre las escaleras de arriba para abajo y destruye o modifica o pausa todo lo que vino de un gobierno anterior de derecha, o viceversa, ¿no? Un gobierno de derecha empieza a pausar cuestiones como las políticas públicas en términos sociales, en cuestiones de impuestos, cuestiones de inversión, ¿no? Y esto es lo que me lleva precisamente a ver el caso de El Salvador, ¿no? Nayib Bukele pues ya dijo, me voy a quedar otro mandato o me voy a quedar indefinidamente. ¿Y qué dijo la población? Pues está apostando por eso, ¿no? Porque hasta el momento pues le está dando resultados que era lo que más quería, pues eso, ¿no? O sea, la seguridad, que se acabaran las pandillas. Pero ¿qué sucedió? Que en el discurso mediático en redes sociales se empezó a comparar a Bukele con que si era un, entre comillas, lo voy a poner muy así muy entre comillas, que si era un dictador por quedarse más tiempo de lo que era, ¿no? Comparándolo con otros países, igual entre comillas, como Nicaragua, con Ortega, en Venezuela en su momento con Nicolás Maduro, en Cuba con bueno, los Castros y ahora con Miguel, este Díaz-Canel. Entonces se empezó a hacer este discurso, ¿no? De que si uno es dictador, que si el otro no. Pero al final de cuentas, repito, el resultado para El Salvador está siendo efectivo. Y ahora, como lo decía el doctor también, si vemos que otros países, ahora como Perú, próximamente Colombia y Argentina, están empezando a tomar su modelo social y de seguridad, pues es, como lo decía el doctor, es la joya de la corona y es la voz de las sirenas y es el mejor ejemplo que se le está poniendo ahorita a Bukele, pues a nivel regional. Y hasta aquí mi comentario. Buenísimo, pues yo también sí creo que existe esta crisis hablando ya de la inseguridad, de la seguridad en América Latina, vemos una crisis de inseguridad, incluso en mapas podemos ver que ciudades que son como atractivas turísticamente hablando, son peligrosas, ¿no? Entonces, al menos vemos aquí en México que hay algunas, o ha habido periodos en los que muchas veces Estados Unidos prohíbe a a los estadounidenses viajar a México, ¿no? Entonces, también vemos esta división y también el por qué no hay continuidad en los proyectos. Lo acaba de mencionar Nico y no nos vamos a otro país, lo podemos ver aquí en México, llega alguien incluso en los municipios, ¿no? O sea, vemos de lo local a lo internacional, cómo es que se va funcionando y cómo es que va reaccionando todo esto. Entonces, creo que El Salvador sí está representando uno de los cambios políticos más visibles que estamos viendo en América Latina, ¿no? Primero, una sociedad más
marcada por la inseguridad y el desgaste de los partidos tradicionales hacia un modelo económico en la seguridad más estable, ¿no? Vemos anteriormente durante décadas El Salvador que estuvo marcado por altos niveles de violencia, de inseguridad, que obviamente todo esto era vinculado a pandillas, al crimen organizado, que había desconfianza en los partidos tradicionales, principalmente en todo, pues en esto y creo que el poder actuar del gobierno, el que diga como, de, bueno, ¿qué es lo que le duele a la población? Y con esto le voy a pegar para poder llegar al poder, pues nos da un resultado de lo que se está viviendo ahorita, ¿no? Entonces, la inseguridad, pues prácticamente en El Salvador se ha convertido en una de las principales, o se convirtió en una de las principales preocupaciones sociales que afectaban a la vida cotidiana y bueno, también nosotros que vivimos en México lo vemos constantemente. Tenemos muchos colaboradores también de El Salvador y tuvimos la oportunidad hace unos años de poder reunirnos con ellos antes de que llegara eh, Bukele y la realidad es que nos decían que tenían miedo de vivir, que buscaban pues salir de este país. La realidad es que ahorita todo está cambiando, ¿no? Entonces, bueno, llega, su gobierno construye este apoyo principalmente al combate a las pandillas, empieza a recuperar la confianza entre la gente, pero aquí viene una pregunta muy interesante que creo que nosotros también analizando el sistema internacional y platicando sobre todo esto es hasta dónde puede llegar un Estado para garantizar la seguridad sin afectar los límites democráticos que se pueden vivir, ¿no? Porque mientras tanto la población ahorita está bien, ya están acabando con la crisis de seguridad de inseguridad que se estaba viviendo, vemos una concentración de poder, ¿no? Y nos hacemos también esta pregunta, ¿qué es lo que realmente va a pasar? Porque puede haber personas que dicen, está bien, yo prefiero que esté este gobernante, pero que tengamos seguridad, que pueda haber que- crecimiento económico, sin importar que se quede de aquí a muchísimos años más, o por otra parte vemos el que se pueda volver como dictador. Entonces, bueno, es una pregunta muy interesante, un análisis muy interesante, espero pronto podamos compartir espacio con algún salvadoreño para, pues, preguntarle ya directamente cuál es la postura que tenga. Y para cerrar como este espacio del Salvador, es también prescindible ver, como dice Isis, hasta qué punto puede llegar este tipo de discursos en términos de sostenibilidad para poder, si bien justificar sus acciones, ¿no? Porque sí, el discurso, digamos, de la seguridad fue uno de los principales y primordiales en su momento pues, de elecciones, que obviamente, pues, digamos, alza el fervor de su población, ¿no? Que estaba, pues, agotada por la violencia extrema que se vive. También es este análisis que tú haces y dices, ¿hasta qué punto hay que reducir o sea, la actuación de la democracia para poder cumplir con eso, ¿no? Porque la reducción del Estado es algo que pues se ha visto en su gobierno y para justificar, digamos, como esta actuación justifica, ¿no? Su actuar con la cárcel de máxima seguridad, pues digamos, como ¿cómo se le llama esto? Pues la obtención de diversos cabecillas de pandillas, etcétera. Pero también aquí hay que ver un punto clave y es que hay población que se encuentra también desaparecida, que se encuentra, pues digamos, torturada por estos temas, que si bien no hay una libre expresión total hacia, pues digamos, como la arbitrariedad de su mandato, sí existe esta inconformidad, ¿no? Porque pues se han visto muchísimos casos de, pues digamos, de asesinatos también y de torturas por pensar diferente a él y por decir que lo que está haciendo no está bien. Sí, entonces esto también es bastante peligroso porque, o sea, hasta qué punto llega el fervor de su discurso político
para justificar estos crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo dentro del territorio y cómo esto, para poder abrir también un espacio de análisis en los otros países de América Latina, cómo esto está siendo un precedente que se avala y que es aceptado políticamente para otros países de América Latina. O sea, a mí me parece eso peligrosísimo decir, es que lo que él está haciendo está bien y nosotros también lo podemos hacer como gobiernos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que podamos abrir el debate y el espacio para Colombia, o sea, que mucha gente lo ve como su modelo político y que está bien. Entonces, es bastante peligroso y creo que es un aspecto que si bien no cabe pronto en esta mesa porque es bastante amplio, si es necesario tenerlo en cuenta en hasta qué punto llega la violación de derechos humanos y hasta qué punto es aceptable, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo ahí con tu punto de vista, Daniela. Justamente aprovechamos para saludar a quienes nos están viendo, la audiencia que tenemos en nuestro en vivo. Le mandamos un saludo a Frederick Burgos, que nos manda un saludo desde República Dominicana. Y tenemos aquí una pregunta de Rodrigo Espinosa que alude justo a que si esto es un efecto dominó. Y yo ahí concuerdo con Daniela. Esto senta un precedente muy peligroso porque si bien el caso de El Salvador es excepcional, otros países que también vivan un contexto adverso de crisis puedan adoptar este modelo sin tener en cuenta o considerar los riesgos humanos que hay de por medio. Creo que Bukele en ese sentido sí es un caso paradigmático porque si bien El Salvador vivía con una realidad material muy complicada, barrios controlados por pandillas, una extorsión sistemática, un miedo permanente y altas tasas de homicidio. Llegó un momento en que en El Salvador había 105 homicidios por cada 100.000 habitantes y hoy en día esa tasa cayó a 2.4 por cada 100.000 habitantes. Veamos cómo cambió de 105 a 2.4. Alcanza sus mínimos históricos y hacen que antes uno de los países más peligrosos del mundo hoy sea de los más seguros. Aquí justamente nos evidencia que desde la parte de la ciudadanía, viéndolo de ese lado, la gente no vota únicamente por proyectos así. Vota por los proyectos que le permiten salir a la calle, abrir un negocio, tomar el transporte público, que sus hijos vayan a la escuela sin este riesgo, sin ese temor. Y ahí Bukele lo supo leer perfectamente. Pero justo como nos advierte Daniela, pues viene un costo institucional muy grave. Este régimen de excepción, pues claramente Human Rights Watch ya nos advierte que hay desapariciones forzadas, prisión preventiva, que no todas las personas que son arrestadas efectivamente son criminales, que son riesgos muy poderosos. Y justamente aquí puedo ver un caso que se puede traspolar a las distintas regiones que hoy estamos analizando, cuando supuestamente el orden, las instituciones deberían velar por la protección de la ciudadanía. Cuando estas fallan, estas garantías dejan de verse como tu protección, sino como un obstáculo, puesto que no funcionaron. Y ahí me parece lo más peligroso, porque no es simplemente algo que es aislado, se empieza a replicar y vemos a las instituciones que en un momento nos dieron garantía como un obstáculo. Y con esto podemos ir pasando a otro caso, que es el de Colombia. Vemos que aquí en El Salvador se tomó mucho la mano dura, fuerza, pero en Colombia pasó algo distinto bajo el liderazgo de Gustavo Petro, quien intentó avanzar por la vía de la negociación y la paz total. Son caminos distintos frente a un mismo problema, recuperar el control territorial del Estado. ¿Cómo leemos a Colombia? Bien, aquí va la propuesta de que Daniela sea quien en este caso inicie la opinión, particularmente por la dinámica que se vive por allá. Adelante, Dani, si gustas, te damos la palabra más bien en este orden y vamos complementando. Sí, perfecto, sin problema. Bueno, digamos que Colombia tiene, o sea, con estas elecciones y segunda vuelta decisiva, evidenciamos si bien un aforo de participación política mucho más alto que las pasadas elecciones con Gustavo Petro y que pues es bastante interesante porque es el derecho, ¿no? Y el deber de que la gente salga y vote y pues tome sus decisiones, ya sea cualquiera que escojan, ¿no?
Pero también es un punto en el que hay que analizar y que pues muchos analistas políticos lo han establecido y es también ese bajo porcentaje que es menos del 1% de diferencia, ¿no? Y que resulta, si bien, por ejemplo, como Nicolás lo decía, un desafío para el nuevo gobierno de ver de qué manera puede solventar ese sentir de la oposición, porque fue bastante y fue casi igual. Entonces, ahí hay una división bastante interesante de cómo este gobierno va a desafiar, pues digamos, como ese descontento social, ¿no? Pero también es un aspecto interesante de analizar porque vemos cómo la población realmente se encuentra interesada en continuar con estos procesos de paz, porque eh, si bien digamos que la gente debe ser consciente de que en 4 años tú no vas a solventar una brecha social y política que viene de más de 70 años en Colombia, ¿sí? Y que el conflicto armado, pues, es algo que ha marcado Colombia desde mucho tiempo atrás y es algo histórico. Pero cuando la gente se deja llevar por un discurso como el que propone Abelardo de la Espriella, donde más que un discurso político y una posición de ideas claras y concisas, se estableció como un discurso del odio y un discurso de que el otro, o sea, la otredad, la reconocemos, pero no la aceptamos. Y aquí me parece interesante traer como una de las palabras que decía el candidato, era que a la izquierda hay que destriparla. Y es que la izquierda es una plaga. Entonces, ¿tú cómo vas a evidenciar ese discurso como algo que sana o ayuda a resarcir estas brechas sociales? Si lo que hace es ampliarlas muchísimo más. Entonces, esto hace entrever que aquí, si bien ambos polos estaban en sus discursos y pues se habla de una extrema izquierda, sin embargo, creo que es algo que hay que analizar porque la izquierda viene fomentando, pues digamos, estos diálogos y pues el establecimiento de una paz que, como lo vuelvo y le digo, es una historia de Colombia que viene desde muchísimo tiempo atrás y no se puede cambiar en solo 4 años de gobierno. Es necesario evidenciar cómo el discurso de Abelardo promovió mucho más ese odio. O sea, en vez de ayudar a resarcir esa brecha, la amplió más. Y con solo muchas de las cosas, bueno, entre muchas de las cosas con las que de la población se encuentra inconforme, ¿no? Una de las que más llamó la atención es que él en su mandato quería desmantelar la JEP, que la JEP fue un organismo creado a través del sistema de justicia, verdad y reparación de las víctimas para esclarecer todas las violaciones de derechos humanos de años atrás de guerra, tanto de paramilitares como del gobierno, también como de, de la guerrilla. Entonces, si bien digamos que él tiene un discurso de conservador, de que quiere volver a traer la seguridad a Colombia, va a desmantelar una, una, una institución que fue creada a través de estos procesos de paz. O sea, ¿por qué motivo lo va a hacer? Sabiendo que es algo que busca resarcir ese sentimiento. Entonces, obviamente, digamos que esto tiene mucha tela que cortar porque es muy interesante ver la situación de Colombia y cómo desde acá de Colombia la percibimos y la vemos. Creo que mucha gente de la oposición tiene mucho miedo. Antes a ti te preguntaban en las calles por quién vas a votar y tú preferías decir, no sé, de pronto en blanco, quizás no vote, a decir, es que yo soy de la izquierda y quiero votar por la izquierda. O sea, ese miedo antes de las elecciones refleja el panorama que, si bien podemos decir acá, es paranoico y futurista y quizás no ocurra, pero puede que ocurra, porque es que la historia nos refleja a nosotros muchas cosas. Y esto es un panorama que de los otros países, como le estábamos mencionando, debe ser un precedente.
pero pues acá en Colombia no lo estamos viendo de esa manera, sino lo estamos viendo muy interno y no en el panorama internacional y regional de América Latina. Entonces, es un tema de mucha tela que cortar, pero pues les dejo como este panorama que vemos acá en Colombia interno para que también puedan opinar al respecto. Pues bien, sí, qué compleja la situación, la dinámica que expone Dani sobre este, pues, directamente planteamiento de polarización en Colombia, que refleja lo mismo de El Salvador, de Argentina, de Ecuador, de Perú, en fin. Todo está puesto ahí. Entonces, la situación hace ver, bueno, en la situación o la dinámica pendular que hay sobre los países de la región, hacen ver que este movimiento, pues, además de reflejar esta sociedad polarizada, y como lo han dicho los colegas, es igualmente externar a través de las urnas el sentir del hartazgo o de la expectativa frustrada sobre las visiones de la economía familiar, etcétera. Se ha dejado entonces a los gobiernos la solución de numerosos problemas, la inseguridad, el desempleo, el crecimiento económico, la salud, la educación, numerosos aspectos que forman parte de la agenda cotidiana, de las tareas de gobierno, de las políticas públicas y que pues bueno, en 4 años yo creo que es un reto. Mi visión es, ahora que se ha hablado de Colombia también, el detalle de que replanteó de nueva cuenta las democracias o más bien los regímenes políticos en el mundo, pero en especial, bueno, América Latina, son creo que un foco regional que externa la disfuncionalidad de los regímenes democráticos. En primera instancia, tener capacidad de gobernabilidad durante 4 años en específico es sumamente complejo para cumplir promesas de estabilización, fomento del empleo, despegue de las exportaciones, en fin, estrategias que pues en todas las agencias de gobierno a todos debe de volverlos locos. Entonces, esta disfuncionalidad democrática es sumamente compleja. Ahora pues el reto que hay para Colombia, decía nuestra colega Daniela, es ver, bueno, que pues se traduzca esto en elementos materialmente al alcance de la población, que se permita ver resultados, logros, casi diríamos una frase, bueno, pues ahora que estás en el poder, sorpréndeme, por supuesto que haz realidad los planteamientos de campaña, pero digo, 4 años, ahora viendo la cuestión de la temporalidad, para la visión personal se me hacen pocos, y es que pues ahora sí que necesitamos en el mundo, en nuestra región, planes de orientación intergeneracional incluso, porque tienen que ser de largo plazo para poder ver cómo revertir grandes problemáticas que no se pueden mitigar pues en muy corto tiempo, ¿no? Entonces mi comentario cierra de esta manera. Colombia, otro caso igualmente de polarización, de una preferencia política sumamente muy, pero muy cerrada, que yo creo que va a dejar expectativas todavía muy difíciles para un periodo que vislumbramos hacia, pues prácticamente 2030, que estaría la siguiente o la secuencia de gobierno en siguiente ruta, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es la situación allí y sobre todo cuando los países de la región se han convertido pues en verdaderos espacios de disputa por los distintos grupos de interés que tienen pues la intención de mantener su prevalencia en el status quo que les corresponda, ¿no? Entonces, Colombia, igualmente una ficha del dominó, por ahí nos decía Santi dentro de una de las preguntas, ¿será este un efecto dominó? Es posible, es de alguna forma probable, pero no hay que olvidar que en las ciencias sociales, cada fenómeno, cada actor, cada sujeto, cada realidad, cada país, pues tiene diferencias muy marcadas. Veremos qué es lo que viene. De momento, la parte que corresponde a Colombia, muy bien esbozada por parte de Dani. Muchas gracias. Hasta aquí mi comentario. Gracias. Bueno, creo que regresando un poco a eso que mencionaba hace un poco de el manual de, en este caso regreso al manual de Trump, ¿no? ¿Qué pasó con Trump en la pasada campaña? Pues tuvo un atentado, ¿no? ¿Qué pasó en Ecuador? Hubo un atentado también contra el candidato. ¿Y qué pasó en Colombia el año pasado? Y curioso porque justo el día, yo tuve el gusto de estar el año pasado allá en Colombia y el día que iba para allá fue cuando se da el atentado contra bueno, ahí a lo mejor más o menos me puedes corregir, Tani, si ya era candidato o era precandidato igual de la oposición. Entonces, es como si ya fuera un tipo de manual para las elecciones, ¿no? Eso por un lado.
Ahorita que Dani mencionaba de que el discurso de Escuriela, perdón si el apellido no lo digo bien, era de odio y que decía acerca de es que la izquierda hay que aniquilarla, me recordó también de que precisamente el año pasado que estuve ahí en Colombia en el Congreso de Claxo, en la última exposición, nunca se me olvida el nombre porque esa frase también se me quedó muy grabada, daba una ponente que de nombre Gabriela Montaño, decía lo contrario, ¿no? Que a la derecha hay que aniquilarla. Entonces vemos cómo es que tanto la izquierda como la derecha utilizan el mismo discurso de que hay que aniquilar al otro, ¿no? Y en Colombia tal parece que sí se quedó muy preciso eso de aniquilarlo, ¿no? Porque ¿qué pasó? Pasaron las elecciones, sale el discurso ganador de Escuriela, pero ¿cómo lo vimos? Así como en un búnker, ¿no? Algunos periodistas decían que como en un tipo papamóvil, ¿no? O sea, así rodeado de blindaje y todo, porque pues precisamente se ve ese temor que hay en la sociedad, ¿no? Y curioso en Colombia que son 4 años de gobierno, que son muy poco, ¿no? A veces aquí en México decimos 6 años es muy poco para que un presidente o el poder ejecutivo pueda trazar un proyecto, ¿no? Y si regresamos a esta parte de que hay proyectos de gobierno y no proyectos de nación, algo que yo a veces he puesto en el análisis y que a lo mejor puede ser un poco debatible eh, pues sí, debatible lo que voy a decir es si realmente son muy pocos años, 4 o 6 años para un presidente, ¿no? Si no deberían alargarse o inclusive como en el caso de Estados Unidos, ¿no? O sea, que haya una reelección. Y sé que esto va a poder sonar un poco polémico, pero si América Latina no está lista o no sería una buena oportunidad pensar en procesos de reelección para estos países como los que hemos mencionado, Argentina, Colombia, bueno, El Salvador, pues ya lo puso Bukele, Ecuador, Chile, porque es algo que necesita América Latina, procesos largos, ya sea para terminar de hundirse o para poder salir adelante. Pero en el caso de Colombia yo creo que es precisamente el efecto dominó que vamos a ver, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque Escuriela es el Bukele colombiano, muchos lo bautizaron así, el Milei colombiano, o sea, como que Colombia era el eslabón final de este rompecabezas, la pieza final de este rompecabezas de toda la región, ¿no? Argentina, Chile, Bolivia, El Salvador, Costa Rica, Panamá, o sea, es como si todo se juntó en este candidato colombiano y es aquí donde vamos a ver si todo este discurso que hemos visto desde Trump en 2024 hasta hoy, junio del 2026, se va a sumar o se va a agregar todo en en este nuevo presidente colombiano. Y hasta aquí mi comentario. Muchas gracias, Nico. Aquí antes de continuar, aprovecho para dar un saludo a Michelle Chesetino, que nos está viendo desde Guatemala, a toda la audiencia que se está conectando, muchísimas gracias. También le damos un saludo a Jordan Mendieta y claro, al cónsul José López Hurtado, que nos está viendo desde el Zoom. Un saludo afectuoso y ahora sí, adelante. Muchas gracias. Pues yo creo que hablar de Colombia nos demuestra que no todo es permanente. La verdad es que yo sí difiero un poquito con lo que dice Nico, en el que tenemos que esperar a que algo realmente se pueda hundir para ver si funcionó o no, porque viviendo en México nos podemos dar cuenta que el gobierno, que ahorita, valga la redundancia, nos está gobernando, literalmente nos está hundiendo. Y creo que un país no merece quedar en quiebra para demostrar que ese modelo no funciona, ¿no? Entonces, bueno, regresando al tema de Colombia, creo que aunque gran parte del país apoyó a la transformación social, porque eso es lo que creían que en ese momento iba a funcionar, pues otros sectores comenzaron a expresar preocupaciones sobre la seguridad, sobre la economía, sobre la inversión, y ya hablamos todo esto, ¿no? Siendo un poquito más humanos y viendo el tema de cómo es que vive la gente, qué es lo que realmente le preocupa, qué es a lo que tal vez los gobernantes le tienen que llegar para poder decir, ah, bueno, voy a votar por este perfil. Creo que esto ha abierto un espacio para discusiones pues más conservadoras, ¿no? Entonces también vemos o esta división de personas de extrema derecha que están aplaudiendo mucho el que este modelo pueda empezar a gobernar en América Latina, ¿no? Entonces, también creo que aquí entra un poquito lo del efecto dominó y hemos analizado varios países y estamos
como tal, yo sí creo que estemos viendo un efecto dominó de demandas sociales. Los problemas que atraviesan América Latina en la mayoría de los países pues son iguales, ¿no? Inseguridad, inflación, crisis económica, corrupción, pérdida de confianza en estas instituciones que justo lo comentaba Santi hace un momento, cuando alguien o cuando la ciudadanía deja de tener esta confianza por las instituciones que se supone deberían protegerte, es cuando todo empieza a fallar, ¿no? Entonces creo que todo esto está generando, pues, estas políticas similares en estos distintos países de América Latina, aunque cada una con sus propias características, ¿no? Entonces, yo creo que no solo se está copiando a un solo líder o a una ideología, la verdad es que no lo veo de esta manera. Sí creo que estas crisis estén pues produciendo estas respuestas que está dando la sociedad, ¿no? Al que están pues hartos de cómo se está viviendo, que creyeron en un modelo y que la realidad es que no está funcionando, ¿no? Entonces, con esto concluyo. Muchas gracias. Gracias a ti, Isis, por tu respuesta. Ahí vamos a dar la palabra a Daniela, que tiene un comentario. Sí, me gustaría como englobar un poquito y cerrar como cada una de las perspectivas, porque es bastante interesante como desde el exterior nos ven, ¿no? Porque pues bueno, nosotros ya hablamos de otros países, pero pues digamos en mi caso que soy colombiana y que hablas de mi país, es muy interesante ver como esa perspectiva en la cual tienen pues digamos el país a nivel político, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta algo y es que no podemos negar la guerra sucia en redes sociales que se manejó. Eh, si bien digamos que la izquierda trató de tener un proceso mucho más conservador, concertador de diálogo, de pues reunir en las plazas a la gente pues que está a favor de su postura, se analiza mucho también cómo la derecha usó las redes sociales de una manera muy estratégica y muy cautelosa. Y la guerra sucia se vio muy evidente, pero creo que mucha gente lo ignora. ¿Por qué? Por lo mismo tanto, por ese fervor y ese discurso como tan visceral, ¿no? Creo que hemos visto, y pues si acá hacemos como un entramado también como a nivel de lo que mueve a la sociedad y al ser humano, podemos ver los discursos de Milei, los discursos de Bukele y el discurso de Abelardo de la Espriella, su expresión corporal, ¿no? Y cómo se dirigen hacia la sociedad. Y eso enciende a nivel sentimental como el fervor político y es lo que a la gente le da esa chispa, porque a la gente le gusta eso. Entonces creo que eso fue un punto clave y fundamental para este, como digamos, decisión política, ¿no? Sin embargo, también no hay que negar nuestro rol como internacionalistas y creo que aquí debemos de apuntar también a las injerencias de Estados Unidos en estas elecciones, que no hay que negarlas, porque después de que ganó, de que ganó Abelardo de la Espriella, eh, Donald Trump apareció 3 veces diciendo lo mismo, diciendo, ah, sí, el tigre, es que yo lo ayudé a ganar. Él estaba muy lejos de ganar y yo lo ayudé porque él dijo que amaba a Trump. Entonces, como se llama Trump, pues que aquí digamos que acepte a Trump en su ayuda política, ¿no? Y eso es algo que no debemos de ignorar porque es la realidad que estamos viviendo en América Latina. Y esta injerencia creo que se le dio muy clave porque escogió a los candidatos muy precisos con esta posición y como figura, ¿no? De líder que se expresa muy abiertamente, que pues alardea de su capacidad para acabar con la violencia y etcétera, etcétera. Entonces creo que también se escogió muy estratégicamente esos candidatos que podían ayudar a seguir que podían establecerse, ¿no? En su, como en su mismo pensar. Y que pues obviamente él mismo ha dicho y Abelardo de la Espriella ha dicho que quiere unirse a este escudo de las Américas, ¿no? Y que apoya también al Estado de Israel, ¿no? Entonces creo que esto es
esto es algo que debemos de profundizar, quizás no en esta mesa, porque es algo también como muy grande para analizarlo, pero creo que también es importante tenerlo en cuenta a nivel como internacionalistas, ¿sí? Que cuando un candidato dice que apoya a un estado en el cual hoy la ONU, después de 20.000 muertes de niños, de solo niños, acepta que hay un genocidio en Gaza, y él abiertamente acepta que Israel lo está haciendo porque es necesario. O sea, a mí me parece, o sea, creo que nos deja algo muy importante y una lección muy importante a que aprender, porque pueden venir cosas, no quiero ser fatalista, ¿no? Porque este no es un espacio en el cual nosotros como internacionalistas y analistas pues de estos espacios digamos como no, es que va a suceder esto y esto al pie de la letra, pero creo que es un escenario en el cual debemos sentarnos y evaluar qué posibilidades pueden pasar, ¿no? Entonces, también pues es para invitarlos como a pensar también en este escenario internacional y ver las influencias que pueden haber a nivel internacional que no se pueden negar. Eso era lo que quería cerrar. Muchas gracias, Daniela. Nico, quería cerrar con un comentario. No, si quieres Santiago con lo que sigue o si el doctor quiere comentar algo, porque no sé cómo vayamos de tiempo. Y ahorita en mis comentarios finales. No, adelante, continuamos, por favor, Santi. Perfecto, muchas gracias. Sí, para concluir brevemente el punto de Colombia, justamente aquí vemos las diferencias de los proyectos, tanto de un lado del péndulo de la derecha como el de la izquierda, y cómo estos procesos de transformación de paz son muy lentos y que incluso pueden parecer una lógica comprensible, reducir la violencia paulatinamente, transformar territorios que han estado históricamente vulnerados, abandonados, donde el crimen organizado tiene mucho foco, pero cuando la ciudadanía empieza a ver que estos avances son muy lentos conforme a sus expectativas o sus miedos más inmediatos, aquí es cuando podemos ver una especie de voto de castigo. Finalmente aquí veo mucho lo que nos comenta Nico de la importancia de establecer consensos, de la importancia de un proyecto de nación, no tanto de gobierno, para poder así superar estas crisis, que independientemente del tipo de gobierno, ahí van a seguir. Y esto nos permite conectar muy bien con el caso de Venezuela, porque ahí la seguridad deja de ser solamente algo de agenda nacional, sino que se convierte directamente en una intervención del hemisferio. En enero de 2026, como bien sabemos, Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y lo trasladó a una prisión en Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo y tráfico de cocaína. Tras ello, Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina, aunque desconocemos si ella participó en la captura de Nicolás Maduro. El asunto es que ella hoy queda como la líder de facto. ¿Qué nos dice el caso de Venezuela sobre la intervención de Estados Unidos en las distintas latitudes en América Latina? Vaya, pues vamos con este país sudamericano igualmente llamativo por la situación controversial que tiene desde, pues claro, años atrás, además de ello lo que ha ocurrido a lo largo de este año 2026 con muy bien lo que mencionas, la situación de Nicolás Maduro y llevado a Nueva York. Pues bien, fijémonos aquí sobre este detalle de que en América Latina, Venezuela fue en el pasado considerada igualmente una joya que no solamente a través del petróleo se consideró una potencia económica. Los viejos años donde Carlos Andrés Pérez fue el jefe de Estado y también, digamos, un líder político que le dio a ese país cierto parámetro de, vamos a decir, estabilidad. Finalmente, pues se vino abajo con la emergencia del populismo que inicia con la presencia de Chávez, Hugo Chávez. La situación es, bueno, pues Venezuela enfrenta el detalle y el dilema de, pues, haberse habituado a desarrollar una economía petrolera. Generó esta situación que en los años anteriores marcábamos en el análisis económico internacional, como es que algunas naciones tenían una fuerte dependencia del petróleo y Venezuela pues vino a ser también uno de los tantos casos en América Latina. Esta situación entonces le puso en la órbita de las potencias petroleras con grandes capacidades de disponibilidad de recursos para los mercados internacionales y muchas otras cuestiones que fue abriendo pues, una clientela en América del Norte
Norte, Europa, Asia, pero en el ámbito político, de repente, cuando uno voltea a observar las dinámicas, pues que será de los últimos 25, 30 años, marcan también cómo es que el país fue yendo de un vaivén, pues para distintas posiciones para quedarse finalmente bajo una visión de la izquierda, pero también un esquema que más bien a juicio personal siempre estuvo militando dentro de estos esquemas de, pues, combatir el imperialismo yanqui, igualmente discurso que va ligado a los planteamientos de otras épocas y finalmente, bueno, lo que pasa acá en esta situación, el juicio que emitimos en lo que va de 2026 es de que después de la época de Maduro, el país se encuentra en una transición. Las dinámicas que hay sobre todo ello, pues igualmente están impregnadas, pero fuertemente de cuestiones de desinformación, de polarización, de declaraciones de todo tipo, pero sobre todo el cuestionado proceso electoral, el más reciente, sí, donde Corina Machado, Edmundo González Urrutia, importantes personajes políticos de una oposición que fueron construyendo también agenda de gobierno y también propuesta para, por la vía democrática, buscar una superación de las expectativas, pues no llegan al poder, sabemos todas las condiciones, finalmente una elección que pues para la expectativa de la opinión pública internacional, el boletaje, la evidencia de pues una elección para conocer su trasfondo, no se conoce mucho muy a plenitud y entonces estas elecciones son cuestionadas, ¿no? El amago de los Estados Unidos y también otras dinámicas sobre la continuidad del régimen hacen ver muchas cosas sobre el juicio también de cuando Nicolás Maduro estuvo al frente y entonces recordar cosas como que adelantaba la Navidad o algunas otras cuestiones que dentro del ámbito internacional se convertían en verdaderas ficciones, nos hacían pensar cómo la están pasando por allá, nos preocupábamos por los colegas en Caracas o en Maracaibo, en otras provincias, claro, de aquella nación sudamericana, y finalmente pues viene este evento que conocemos de la pues detención de Nicolás Maduro. ¿Qué hay de ahí con la transición, con esta parte donde Delcy Rodríguez viene al frente ahora? Pues una situación en donde, pues diríamos a juicio personal, Delcy Rodríguez está encargada, entre comillas, del país cuando también en la órbita del círculo político estadounidense, el principal círculo político, se habla de que se tiene el control de Venezuela y que van a cogobernar, palabras de Donald Trump y también aliados. Entonces, hacen ver como que, bueno, ¿cuál es el estatus del país? ¿Un protectorado? ¿Cuál es la circunstancia que en este tenor se ve sobre la capacidad de gobernabilidad de Delcy Rodríguez? En fin, está mucho, pero mucho, muy por verse aún porque pues apenas van unos meses en donde el país está en una transición. Desafortunadamente, y bueno, para, digamos, revertir todas las circunstancias previas que hubo sobre el manejo de la economía, uno de los principales problemas del país sudamericano, el giro que se da para poner en primicia el desarrollo de la economía petrolera de nueva cuenta, pero con los argumentos de la Casa Blanca de, pues ahora controlar el petróleo, etcétera, pues por lo menos nos llevó, como dicen los comunicólogos, en una especie de agenda setting, ajá, para ubicar que el petróleo iba a ser de repente la solución a las numerosas dinámicas y problemáticas que enfrenta el país. Pues así las cosas iban, digamos, y claro, cortándose compromisos internacionales en venta de petróleo, pero a la par la agenda democrática, la agenda política, pues todavía un pendiente, pues María Corina Machado y pues independientemente de lo polémico y lo que ha sido también sumamente controversial con llevar pues su premio Nobel a Donald Trump, precisamente, sí, pues ha sido sujeto a numerosas críticas y también tantas cuestiones que tienen que ver con pues la tenencia de este tipo de premios, ¿no? Entonces, la agenda democrática a juicio personal para Venezuela va a guardar un rato, sí, sobre todo porque tengo la impresión de que el círculo político estadounidense, desde luego lo que está empeñado es en garantizar el suministro de petróleo, sobre todo pues para garantizar el incremento
incremento de reservas por la situación geopolítica internacional. Entonces, los liderazgos eh, pues de María Corina Machado y también de Edmundo González y aquellos otros líderes, hay que recordar a Juan Guaidó, entre otros, pues quedaron de momento eclipsados. No sabemos si regresarán a la primera escena, pero entre una y otra declaración desde el exilio o desde algún lugar oculto dentro de Venezuela, la expectativa todavía está muy distante. Venezuela tiene una agenda que yo creo que va a guardar, pero también se eclipsa en este momento por la ocurrencia de este terremoto que ocurrió apenas hace días y que deja entrever, bueno, la necesaria pausa para que la agenda retome su camino en los próximos días. Es mi comentario. Gracias, doctor. Nico. Claro, Santi. Bueno, Venezuela, primero, lo que siempre digo, ¿no? Donald Trump es alguien que lo que dice piensa y lo que piensa lo dice. Entonces, creo que nos hemos enfocado mucho en Venezuela en la parte petrolera, claro, porque el petróleo pues, sigue siendo el recurso más importante, el control que más buscan controlar todos los países. Pero aquí yo quisiera enfocarme en la parte marítima, como diría Alfred Mahan la teoría del control de los mares, ¿no? Estamos hablando de que Venezuela es el acceso al mar Caribe y el acceso a Sudamérica, en términos comerciales, en la infraestructura marítima, sin tomar en cuenta Colombia ni los países vecinos de Venezuela, como son las Guyanas y Surinam, que no tienen la infraestructura que sí puede tener Venezuela. Y además tomando en cuenta que pues ya tenía Donald Trump el control de lo que yo le quiero llamar el corredor del Pacífico, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, que ya lo daba por hecho, yo creo que lo iba a ganar, pero le faltaba el acceso por el Caribe, que en este caso es Venezuela. Y por el otro, tomar en cuenta que Venezuela tiene las cuartas reservas más importantes de agua dulce en América Latina. Si juntamos, ahora sí que uno más uno es dos, ¿no? Si ya tienes el control del petróleo y tienes el control del agua, que es yo creo que muchos analistas dicen que pues las próximas guerras van a ser por el agua. Entonces, si tomamos en cuenta petróleo más agua, pues tienes el control de toda la cuestión comercial y marítima y política de América Latina. Retomando un poco esta parte del corredor del Pacífico, pues ¿quién está en el Pacífico? ¿Quién vende el Pacífico? China, ¿no? ¿Quién ha sido uno de los principales inversores de Venezuela? China. Entonces, a diferencia de los otros países donde Estados Unidos no pudo hacerse el control de hacerse el control a partir de una elección, tuvo que hacerlo pues por lo que mejor le sale a Estados Unidos, ¿no? Que es las intervenciones, que fue una intervención quirúrgica de entro, agarro a Maduro y me lo llevo, ¿no? Entonces, así como mencionaba el doctor de cómo podemos ver a Venezuela, si va a ser un protectorado, un país, hay una transición democrática, obviamente con lo que pasó del terremoto es una pausa, ¿no? Ahorita por respeto a Venezuela y por respeto a la sociedad, no podemos empezar a decir, ay, bueno, ¿qué sigue para Venezuela? ¿No? Porque ahorita lo importante, pues, es que de una de otra tienen que salir adelante. Pero si hablamos de Venezuela antes de este sismo, hay que verlo a Venezuela como esto, como un punto estratégico para el control de los mares, como un punto estratégico para el control del agua, que es lo que le va a permitir a Estados Unidos, a partir de todo el control que ya tiene en la región, poder empezar a tener una mayor presencia que ya había perdido en América Latina, porque recordemos que con Joe Biden, América Latina pasó desapercibida para Estados Unidos y que Donald Trump y Estados Unidos volvieron a retomar, ¿no? Y me voy a los hechos, ¿no? La doctrina Donald, que pues es prácticamente querer Donald Trump estipular su doctrina, su ideología del control de América Latina a partir de sus posturas, a partir de ciertos mecanismos que él está imponiendo. Y con eso cierro el comentario de Venezuela. Listo, muchísimas gracias. Pues yo quiero empezar mi participación secundando 100% lo que dice de Nico con todo el respeto que merece los ciudadanos de este país por la situación que están pasando. Yo creo que una democracia no se va a sostener únicamente con elecciones, ¿no? Sino con estas instituciones fuertes, con una división de poderes y obviamente el respeto a la pluralidad. Así se hace un gobierno democrático y creo que en América Latina esta narrativa de la democracia ha funcionado mucho, la narrativa, pero la realidad es que cuando se pone en práctica no funciona de esta manera, ¿no? Entonces vemos que cuando el poder
se centra en solamente un partido, cuando las instituciones empiezan a tener y a perder esta economía, pues la crisis política termina teniendo efectos nacionales, ¿no? Y regionales. Y cuando pasó todo esto, que se estaba intentando, pasaron elecciones que al final no se respetó quién ganó y demás, sí fue como un modelo de lo que puede pasar en América Latina con los distintos países, ¿no? Entonces, vemos aquí sí una separación. Y porque es importante para América Latina, Venezuela, creo que dejando a un lado todo lo que está pasando, Venezuela tiene efectos regionales bastante grandes. Vemos a la migración, millones de venezolanos han intentado salir del país y esto está afectando obviamente a países vecinos, ¿no? Principalmente también a México, porque pues México es el puente para llegar a Estados Unidos. Muchos no logran llegar a Estados Unidos y se quedan en México, ¿no? Venezuela se ha convertido y se convirtió en un punto de disputa internacional por la relación que ha tenido con Estados Unidos, con China, con Rusia. Y pues este es usado, o el caso de Venezuela, es usado constantemente como argumento por distintos sectores políticos de la región, ¿no? Entonces, creo que sí puede ser un modelo de lo que puede pasar cuando el poder se empieza a concentrar en un solo partido político. También podemos compararlo con el análisis que estábamos realizando con Argentina, ¿no? Entonces, bueno, dejando a un lado también todo esto, pasó de la intervención que hizo Estados Unidos, el efecto o el poder que Estados Unidos cree tener sobre todos estos países de América Latina. Y al final nos damos cuenta que pues efectivamente funciona, ¿no? De esta manera, y que pues todo sigue igual, ¿no? O sea, que no hubo un cambio que mucha gente se esperaba, ¿no? Ok, se fue su dictador, pero ¿qué es lo que pasó? ¿Y quién se quedó? Pues obviamente gente de su mismo partido político, su gente, y pues todo sigue funcionando de esta manera, ¿no? Entonces, creo muy interesante ver también ahorita cómo es que con este pues desastre natural que pasó, cómo es que también las instituciones van a actuar y cómo es que el gobierno va a actuar, porque por sí Venezuela pues no es un país que funcionaba muy bien, que no vivía, la realidad es que pues no viven como muchos países de América Latina por justamente este control que tiene el poder, o que tenía el control de los ciudadanos. Entonces, bueno, esperemos ver. Estamos esperando ver también cómo es que se va moviendo todo esto en los próximos meses, y sería interesante volver a retomar la mesa, no sé, terminando el año, que creo que sí es importante. Se acercan elecciones en o sea, en el 2027. Todo se está moviendo y creo que sería importante analizar cómo es que ha cambiado todo esto. Muchísimas gracias. Y bueno, ya como para hacer un cierre brevemente de Venezuela, y creo que como muchos lo hemos dicho, es muy prematuro hacer un análisis y una afirmación de lo que va a suceder, ¿no? Porque pues si bien las dinámicas están cambiando, hay pues como ciertas expectativas, ¿no? A nivel tanto nacional, regional como internacional. Pero me parece un punto interesante el que Isis tocó y dice que quedaron como los del mismo pensamiento y los del mismo régimen, ¿no? Sabiendo que quien puso ahí a Delcy fue Donald Trump, ¿no? Entonces creo que también aquí vemos un aspecto muy estratégico, y es de que obviamente él sabía quiénes controlaban el petróleo y las industrias petroleras del país. Entonces es algo muy estratégico, y si bien, como lo digo, es muy prematuro hacer un análisis, cuando sucedió lo de Maduro, realicé un análisis en el cual decía que pues Venezuela y Afganistán en qué se parecían, ¿no? Y hacía alusión a un libro que es de Gabriel García Márquez, un escritor colombiano, y sobre crónicas de una muerte anunciada, ¿no? Entonces, aquí me gustaría brevemente agregar una frase que me llamó muchísimo la atención cuando lo leí, y es: pero la mayoría de quienes pudieron hacer algo por impedir el crimen y sin embargo no lo hicieron, se consolaron con el pretexto de que los asuntos de honor son estancos sagrados a los cuales solo tienen acceso los dueños del drama.
Entonces, esta frase me dejó muy impactada cuando posteriormente a que hice este análisis y creo que es una invitación también como a esperar qué va a suceder. Esperemos que pues mejoren obviamente las cosas a nivel social, económico, pero no hay que ignorar como este panorama que estamos evidenciando a nivel internacional y la influencia de países más poderosos en la región, que creo que está marcando una pauta bastante interesante que debemos de seguir al pie de la letra, ¿no? Como internacionalistas y como nuestro rol aquí como centro académico. Entonces creo que ese era uno de los comentarios que me gustaría como cerrar para este mesa. Muchas gracias, Daniela. Sin duda es muy importante tener esto en mente. Aprovechamos para también realizar la proyección de nuestra siguiente información, que toda ayuda cuenta, toda ayuda suma. Muchas veces vemos a Venezuela o incluso a las regiones cuando enfrentan una crisis desde el lado estratégico, desde el lado de la competencia, viendo la relación que hay. Sin embargo, muchas veces tenemos que centrarnos en este valor humano. Es importante sumarnos a la recolección de víveres e insumos médicos para las familias afectadas por los sismos ocurridos en Venezuela. Cualquier ayuda es muy bien recibida y siempre marca la diferencia. Y muy bien, justo para ir cerrando, yo recuerdo, y voy a ser muy breve, que cuando ocurrió esto de Venezuela, yo escribí un artículo que me llegaron muchos comentarios derivados de este, de si el fin justifica los medios. Es súper interesante y me parece que Nico lo resume muy bien con este ejemplo puntual sobre el rol marítimo. Mucho se hablaba sobre si la intervención en Venezuela correspondía a fines democráticos, de dar una transición. Y justo cuando a Donald Trump le preguntan sobre María Corina Machado para candidatearla, él responde que no la ve bien y que no tiene el apoyo de Venezuela. Justamente cuando todo esto era sobre la bandera de dar una transición como referente, siendo ella una figura de esto. Entonces, pues justamente habla de una región que es muy estratégica, que hoy en día es muy controversial y que pues la reflexión final es siempre sumar y tratar de ver el lado humano frente a la política. Creo que eso es algo muy importante que nos llevamos al hablar del caso de Venezuela. Y para cerrar el orden del día, vamos a realizar una última ronda de conclusiones de 1 minuto, en el que donde analizamos los casos de Perú, Venezuela, Argentina, El Salvador, Colombia. ¿Qué nos demuestran estos casos sobre el momento político que vive en América Latina? En 1 minuto, ¿qué nos demuestran estos casos? A grosso modo, todo lo que discutimos hoy. En 1 minuto, ¿qué nos demuestran estos casos, doctor Juan Roberto? Claro, en breves comentarios, un péndulo, una dinámica pendular de la izquierda a la derecha, de un extremo a otro, países con una muy marcada pues polarización en lo que concierne a las preferencias políticas, igualmente de grandes contrastes socioeconómicos que marcan también para hacer una interpretación del momento que estamos viviendo, justo el electorado se mueve a la dinámica o vaivén de las circunstancias. Desde luego que lo que responde a todo ello es que para el tiempo, los gobiernos que tienen, digamos, la oportunidad de mandato, es muy poco el tiempo para desarrollar políticas públicas efectivas y por ello quizás por lo que representan los éxitos de Bukele, quizás lo llamativo de la manera en la que se maneja la economía con Milei o igualmente ahora las expectativas con Colombia, lo que venga es prácticamente lo que marca el ritmo de América Latina. Entonces, América Latina a la hora de este péndulo político, sí, de un extremo a otro, es lo que es característico para definir un poco el contexto de estos tiempos. Es mi comentario. Bueno, yo como conclusión pondría, voy a tratar de enumerarlo. Uno, Donald Trump está más vivo que nunca, lo está demostrando en América Latina con la doctrina Monroe, el escudo de las Américas. Ya se le va a sumar Colombia con estas recientes elecciones y pues obviamente esto es una victoria pura para Donald Trump de cara a las elecciones que hay en noviembre de este año en el Congreso. Dos, una polarización muy marcada en América Latina. Eh, por un lado puede ser bueno que haya una división social, porque pues no es, siempre tiene que haber una diversificación de ideas, tiene que haber pues eso, ¿no? Una variedad de ideas, no todos pensar lo mismo. Desafortunadamente, y como lo comentaba Dani, la cuestión de las redes sociales, en vez de ser un beneficio, está siendo una herramienta mal utilizada porque está siendo un conflicto y una guerra de redes sociales. Y esto me lleva a la tercera conclusión, que es
que América Latina va a enfrentar grandes desafíos porque podemos estar frente a una crisis o tal vez una reconfiguración institucional y constitucional en términos de lo que es América Latina por todo este jale y empuje que hay entre las diferentes ideologías por querer ser el que lleve a sus países y a sus naciones al siguiente escalón. Y con eso concluiría. Muchas gracias. Yo también voy a ser muy breve. Sí, creo que estamos viviendo un proceso de transición y justo también lo vimos, ¿no? Al final de la Guerra Fría, por esta guerra entre la URSS, entre Estados Unidos, por ver quién es quién iba a dominar el mundo, cuánta influencia puedan tener en todas estas naciones. Entonces, creo que justo estamos viendo lo mismo con China, con Estados Unidos, y que obviamente tiene un efecto muy grande en todos estos países de América Latina, ¿no? Entonces sí creo que América Latina esté pasando por un proceso de reconfiguración política en donde pues el cambio no se va a entender si está girando a la derecha o está girando hacia la izquierda, porque creo que hay muchos países en donde como tal no es ultraderecha o de izquierda, ¿no? Entonces creo que esto es una respuesta de las sociedades que están hartas de los modelos que se han venido implementando, porque la realidad es que les fallaron a la ciudadanía, que han perdido confianza en estas instituciones. Y pues bueno, la realidad es que la ciudadanía se está levantando, que están siendo revolucionarios y que están exigiendo gobiernos que sí sean capaces de poder responder a estos problemas de inseguridad, de economía, de corrupción y pues de esta estabilidad institucional que creo que sí es muy importante. Entonces, pues también mi invitación es para que podamos seguir analizando todo esto porque es muy interesante ver cómo es, todo cambia constantemente. Y muchísimas gracias. Y bueno, pues a mí me gustaría cerrar brevemente con algo que como lo dice Isis, ha marcado como el descontento social. Y es que creo que a través de este despertar podemos ver la implementación de uno de los conceptos que he venido estudiando y que quiero seguir estudiando, y es esta decolonización del pensamiento. Creo que en Latina es justo y necesario seguir con esta decolonización del pensamiento. No porque solamente digamos que existan influencias, como le decía Nicolás, de países como Estados Unidos, sino porque América Latina realmente necesita construir su propio pensamiento crítico para tomar decisiones contundentes, ¿no? Que no se dejen llevar como por los fervores y por los sentimientos viscerales, sino por lo que realmente sea necesario y sea como contundente, ¿no? Con ese búsqueda de lo que Nicolás llamaba como un plan de nación, más no de gobierno. Entonces, creo que es necesario empezar como a hacer ese cambio y esa transición, y creo que lo estamos evidenciando con estas polarizaciones tan marcadas y evidentes que hay en los países y con las elecciones que pasaron. Entonces, mi conclusión es que estos espacios permiten vislumbrar diversas posiciones también, pero a su vez como construir ese pensamiento crítico, ¿no? Entonces, la invitación es para que quienes nos estén viendo, quien vean posteriormente, pues digamos, esta transmisión, puedan como buscar también sus propias conclusiones, ¿no? Investigar, analizar, revisar la historia y a través de eso construir su propio pensamiento. Creo que es lo que requerimos acá en América Latina. Entonces, ese es mi comentario para cerrar. Muchas gracias, Daniela. Ahorita leyendo las noticias vi que Nayib Bukele busca lanzarse para un tercer periodo consecutivo. Entonces, estas conversaciones van a seguir y van a dar mucho de qué hablar. A mí me parece que América Latina no solo está en una misma dirección, no basta con decir que la región avanza a la derecha o que rechaza a la izquierda. Lo que vemos es algo más profundo, sociedades que votan desde el cansancio, desde la urgencia y desde la búsqueda de resultados concretos, inmediatos, que a veces toman tiempo. Por eso quizá la pregunta con la que yo me quedo es que más allá de que se mueva hacia la izquierda o a la derecha, si estas sociedades serán capaces de construir gobiernos que respondan a las necesidades más urgentes sin renunciar a los principios democráticos que alguna vez quisieron defender. Me parece que también es un paradigma muy interesante. Bueno, y con esto, pues a nombre del Centro Académico de Relaciones Internacionales, Espacio Global,
Agradecemos profundamente la participación de nuestros panelistas que enriquecieron mucho la conversación. A Nicolás Peña, a Isis Mayel Estrada, a Daniela Gómez Rojas, al doctor Juan Roberto Reyes Solís y por supuesto a César Poblano, quien nos estuvo acompañando desde el control. Muchas gracias a todos ustedes por hacer este diálogo posible. Y si me lo permites, antes de concluir rápidamente, estimado Santiago, como nuestro moderador, vamos a guardar un minuto de silencio en honor y memoria de las víctimas del terremoto en Venezuela. Vamos a apagar nuestras cámaras y audio sobre este caso en la transmisión durante un minuto y cuando termine de pasar este minuto regresaremos para despedirnos. Entonces apagamos cámara un minuto. Ha transcurrido el minuto de silencio. Muchas gracias. Estimado Santiago, te damos la palabra de nueva cuenta para cerrar. Gracias, doctor, por este minuto de silencio. Son de la clase de muestras de solidaridad que caracterizan Espacio Global. Te agradecemos mucho. Gracias también a todos y a todos los que nos acompañaron desde nuestras transmisiones. Esperamos que esta conversación no cierre aquí. Como dijo Isis, a final de año, ver cómo han evolucionado estos procesos, cómo se han suscitado las distintas elecciones y cómo han ido evolucionando los resultados de las de derecha que hoy están prometiendo. Invitamos a seguir pensando críticamente al presente y el futuro de América Latina. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias a todos, que estén muy bien. Yes. Igualmente, hasta pronto.